Ahora sí, vamos a empezar de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el tabaquismo. Este, estamos viendo que es un problema de salud de unas dimensiones epidémicas con un importante impacto sobre la salud de la población. Según la OMS, esta epidemia mata a más de 8 millones de personas y es uno de los desencadenantes más importantes de enfermedades pulmonares crónicas, cardiovasculares y neoplásicas, por lo que es considerado un factor de riesgo para muchas enfermedades. Pero muchas enfermedades y de muertes prematuras, pero son evitables en la mayoría de los casos. ¿Qué es el tabaco? El tabaco es una planta originaria de América, pero aún así, este, a pesar de que se originó en América, se empezó a utilizar mayormente en lo que es España y luego fue en el resto del mundo. Es, su consumo en un principio fue en clases sociales más altas, dado que su elevado y precio se atribuyeron a extraordinarias propiedades terapéuticas, pero hoy el tabaco se encuentra distribuido en 5 continentes y se cultiva en más de 100 países del mundo. Su principal activo es la nicotina y ya sabemos que la nicotina es altamente adictiva. Las formas de consumo varían de acuerdo con la presentación del producto, ya sea entre los cigarros que comúnmente conocemos o los puros. La definición de tabaquismo es la adicción al tabaco que se provoca principalmente por uno de sus componentes activos que es la nicotina. Aún así, los tabacos o los cigarros contienen más compuestos químicos como la nicotina, la anabasina, la miosmena, la nicotirina y la anatabina. Todos estos son compuestos completamente adictivos. Vamos a ver que un fumador es una persona que ha consumido diariamente por lo menos un cigarro en el último mes. Y hay una clasificación dependiendo del consumo de los cigarros durante el último mes. El fumador leve consume menos de 5 al día. El fumador moderado consume entre 5 y 15 cigarrillos al día. El fumador severo consume más de 16 cigarros al día. La nicotina es completamente adictiva. Va a imitar los neurotransmisores de acetilcolamina, el aumento de niveles de dopamina en vías de gratificación e induce la liberación de adrenalina, serotonina y vasopresina. ¿Qué quiere decir esto? Que nos da una sensación completamente de, de satisfacción. Actualmente existen más de 1.300 millones de fumadores en todo el mundo, de los cuales 122 millones viven en la región de América. El problema del tabaquismo es la principal causa de muerte en el mundo, que es 100% prevenible y evitable. A nivel mundial, causa la muerte más de 8 millones de personas, de las cuales 7 millones por su consumo directo y hasta 1.2 millones de personas que nunca fumaron. A esto es lo que le estaba yo comentando.
Podemos ver que el consumo de tabaco en México con personas adultas son de 16 millones de personas mm, que más de 20 años son fumadoras, de los cuales 11,9 millones son hombres y 4,1 millones son mujeres. Y entre los jóvenes podemos encontrar 996,102 personas de 10 a 19 años son fumadoras, entre los que 827,000 son hombres y 169,000 son mujeres. La mortalidad en México, vamos a ver que más de 116,151 millones de pesos se gastan en la atención de enfermedades que son atribuibles al tabaquismo. Aquí podemos ver en la gráfica que la mayoría son de enfermedades cardiovasculares, 19,469; enfermedades pulmonares, 17,425; en tabaquismo pasivo y otras causas, 7,275; otros cánceres, 6,763; cáncer de pulmón, 5,165; neumonía, 4,077; y accidentes cardiovasculares, 4,060. Según, hay más de 4,000 sustancias químicas en el humo de los productos del tabaco. De 40 a 50 son agentes productivos de cáncer. ¿Qué podemos decir? Que si esto es un hábito o enfermedad, factores de riesgo de enfermedad y muerte prematura. Entre las complicaciones tenemos que en la boca, para empezar, la tinción de los dientes, la litosis, pérdida variable del gusto, pérdida del tejido óseo dentario, riesgo al cáncer oral. Y es lo que le comentaba, que los efectos de la nicotina: sensación de placer, ansiolíticos, mejora la concentración, aumenta niveles de hormonas y aumenta la presión arterial y frecuencia cardíaca. Cuando entramos en un síndrome de abstinencia, vamos a encontrar que nos vamos a encontrar irritables. Vamos a tener un déficit cognitivo de atención, perturbaciones del sueño, aumento del apetito, temblor, ansiedad, dolor de cabeza. Pero de ahí va a ir disminuyendo con las semanas en lo que estamos dejando de fumar. Entre las patologías respiratorias, que son las que más comúnmente nos provoca el cigarro, tenemos al EPOC, que según la OMS, el EPOC es sufrida por más de 328 millones de personas en todo el mundo, convirtiéndose además en la tercera causa de muerte tras las cardiopatías isquémicas y accidentes cardiovasculares. La prevalencia de la enfermedad en la población resultó ser el 15% en fumadores y el 12,8% en exfumadores y del 4% en no fumadores, por lo que se evidencia la relación del tabaco y esta patología, el cual representa el factor etiológico en el 90 a 95% de los casos. Además, se considera que las mujeres son más susceptibles a los efectos del tabaquismo que los hombres. Una de las causas podría ser que las mujeres pueden experimentar una mayor exposición al humo del cigarro debido a que poseen vías respiratorias más pequeñas que los hombres. Y en el segundo lugar, las hormonas sexuales femeninas pueden contribuir al estrés oxidativo y eventualmente a una mayor lesión de las vías respiratorias.
El tabaco y el asma bronquial. Podemos decir que la prevalencia del tabaquismo activo en pacientes con asma es similar a la de una población en general. Además, se ha estimado que alrededor de la mitad de los asmáticos adultos son fumadores o exfumadores, a pesar que no existe una evidencia definitiva sobre el tabaco, ya sea un factor causante del asma. Sí que sabemos con certeza que el tabaco agrava la sensibilidad alergénica y empeora su pronóstico e interfiere en la eficacia del tratamiento. Por otro lado, el tabaquismo pasivo es un factor de riesgo de desarrollo de asma en los niños. En una revisión sistémica, se obtuvo que un incremento del riesgo del asma en niños expuestos al tabaco pre y postnatal del 21 al 85%. De hecho, el consumo del tabaco durante el embarazo puede aumentar el riesgo de desarrollar asma en la descendencia. El tabaco e infecciones respiratorias. Los fumadores tienen más probabilidad de desarrollar algunas infecciones que además se caracterizan por tener una mayor duración y severidad. Las infecciones del tracto respiratorio más frecuentes son el resfriado común, la neumonitis por varicela, gripe y tuberculosis. El tabaquismo constituye un factor de riesgo en el desarrollo de los ronquidos y síndromes de las apneas. Induce en el estrechamiento de la urofaringe en la vía aérea superior al aumentar el edema y el grosor de la mucosa ovular. Cambios en la arquitectura del sueño, relajación de los músculos de las vías respiratorias superiores y los reflejos neurales causados por nicotina. Un aumento del umbral de la excitación del sueño causado por la nicotina, aumento de la inflamación de las vías respiratorias superiores debido a la inhalación del humo. Por último, vamos a ver las patologías cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en todo el mundo, siendo el tabaco el segundo factor de riesgo predominante, solo después de la hipertensión arterial. Los fumadores presentan un aumento del riesgo del infarto de miocardio o muerte súbita, estimándose que los fumadores tienen 2.5 veces más riesgo de muerte súbita cardíaca que los no fumadores. En un estudio se observó que por cada 10 cigarros fumados al día, la mortalidad aumenta un 18% en hombres y un 31% en mujeres. La probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares se relaciona directamente con el número de cigarros que consumimos en el día. La nicotina provoca una estimulación de la médula suprarrenal y al liberar las catecolaminas adrenérgicas que activan el sistema nervioso simpático y produce en el sistema cardiovascular aumentos de la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, la contractibilidad cardíaca y presión sanguínea, lo que en un periodo de tiempo prolongado genera un aumento de volumen del corazón y deterioro del funcionamiento del bombeo, lo que produce una insuficiencia cardíaca. El tabaco y el cáncer. Vamos a ver que hay diferentes tipos de cáncer. El cáncer de pulmón no solo es la primera causa de muerte por cáncer, sino que además es la más evitable, ya que la mayoría de los casos están asociados al consumo del tabaco. En concreto, su relación con el tabaco es del 80 al 90% en los varones y del 57
al 80% en mujeres. Existe una clara relación entre la edad del inicio del consumo del tabaco y el riesgo de desarrollo de este tipo de cáncer, estimándose que a los 60 años de edad, un 16% de quienes comenzaron a fumar de jóvenes desarrollarán cáncer de pulmón. El cáncer de cavidad oral y orofaringe. En diversos estudios se han demostrado que el 90% de las personas con cáncer bucal consumen tabaco de alguna forma y el riesgo aumenta con la duración y el hábito y cantidad del consumo del tabaco. En el cáncer de laringe, el mayor factor de riesgo descrito en el desarrollo de este tipo son el tabaco y el consumo del alcohol, atribuyéndose hasta un 75%. En el cáncer de esófago, actualmente se considera que más del 80% de los carcinomas esofágicos están relacionados causalmente con el tabaco, siendo carcinoma el tipo histológico más frecuente y el tercio medio del esófago